ellos no estaban pensando en un regreso de Jesús porque ni siquiera tenían idea de su partida. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de su resurrección, de su muerte, de su resurrección, ellos decían, pues ¿de qué está hablando? Porque para ellos el Mesías no iba a morir. Inclusive para ellos el Mesías era Dios, quien iba a venir personalmente a sacarlos. Pero no podían esperar que un humilde, como dice ahí, carpintero o hijo de carpintero, que nació en esa aldea de Nazaret, iba a ser el Mesías. Ellos no lo podían concebir de esa manera. Los judíos, los discípulos, ellos veían la venida del Señor exactamente como los profetas del Antiguo Testamento la miraban y la profetizaban. Una sola venida. Y cuando Él viniera, Él se iba a manifestar como el Mesías y sometería a las naciones que se levantaran contra Él para establecer su reino aquí en la tierra. Sin llegar a comprender, claro, de que le era necesario al Señor Jesucristo padecer primeramente y luego morir, resucitar al tercer día. Ellos no lo tenían nada en cuenta. Por eso les digo que es muy importante entender el pensamiento judío, entender cuáles eran las aspiraciones, cuáles eran las esperanzas fundamentales que ellos tenían en ese tiempo en la religión esa del judaísmo, porque eso es lo que se dice siempre en la religión del judaísmo, que ellos están esperando el Mesías y todavía están esperando el Mesías. Ellos no creen que todavía, ellos no creen que Jesús era el Mesías. Pero si nos ubicamos aquí en este tiempo donde estamos, por ejemplo, Lucas capítulo 19 y el verso 11, ahí nos dice cuál es el pensamiento que tenían los 12. Dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahí en el capítulo 19 de Lucas, ahí es donde está la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes con toda la gente aclamando al Señor como Rey y como el Mesías? Y para ellos ya no cabía duda que Él era el Mesías, pero no el Mesías en la manera que Él les estaba diciendo ahí en Lucas. Primeramente vengo a predicar y a sanar y a liberar a los oprimidos por el diablo y a sacar a todos los que están esclavos del pecado. Esa es mi misión primeramente. Ellos no entendían eso. Para ellos el Mesías iba a quitarlos de la opresión del gobierno romano. Por eso les digo que es muy importante entender el pensamiento judío, para que cuando lleguemos allí a Mateo 24, pues nosotros sepamos de qué está hablando el Señor Jesucristo. Miren, por esta razón les estoy diciendo. Mucha gente cuando lee Mateo 24, capítulo 24, ve a la iglesia ahí. Pero la iglesia no está allí, en todo el capítulo 24 ni el capítulo 25. El capítulo 24 de Mateo habla de Daniel 9:27. Y Daniel 9:27 es un solo verso que habla de la semana 70 de Daniel. Entonces Mateo 24, ese verso, un solo verso, lo amplía, lo extiende en todo un capítulo para explicar ese verso de Daniel 9:24, que es la semana 70 de Daniel. Y a la vez, Mateo 24 es extendido, es ampliado mucho más en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. En todo ese trozo de capítulos, ahí son como 14 capítulos en donde se extiende todo eso que el Señor Jesucristo habla en capítulo 24 de Mateo. Pero de que está hablando ahí es la semana 70 de Daniel, del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis. Y usted no va a ver en todo ese trozo de capítulos, del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, usted no va a ver la palabra iglesia ahí.
Y no meta la iglesia ahí porque después no vas a saber qué hacer con ella. Porque ahí no entra la iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y el arrebatamiento el arrebatamiento de la iglesia no está sujeto a ninguna profecía. No hay nada. Es una revelación que Dios le dio a Pablo. Y quien la anunció primeramente es el Señor Jesucristo. Entonces no tiene nada que ver ahí en Apocalipsis. Ni en el capítulo 6, ni en el capítulo 7, ni en el capítulo 8, ni en el capítulo 9. En el capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ni en el capítulo 18. Cuando llegas al capítulo 19 y el verso 7, ahí cuando dice la Escritura que una gran multitud, se oyó una voz de una gran multitud como un estruendo de muchas aguas que decía: alegrémonos y gocémonos y demos gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado de lino fino, limpio y reluciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Ahí está la iglesia. Esa es la iglesia en el capítulo 19, en las bodas del Cordero. Aunque va a haber gente que dice, y hay gente que dice, no, es que no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Porque en el Antiguo Testamento Israel era la esposa de Dios. Sí, pero era la esposa infiel. Porque se iba y adulteraba con ídolos y el Señor la traía otra vez y otra vez se iba. Si no, miren al profeta Oseas. Ahí te lo dice claramente lo que era Israel. No, aquí está hablando de la iglesia y mira, hay una escritura muy importante para que puedas definir tú lo que es la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11. Mira lo que dice Pablo de la iglesia y el verso 1 y 2. En el verso 2, Segunda de Corintios, capítulo 11 y el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué diferencia, no? A Israel. Porque el Señor cuando nos convirtió, cuando transformó nuestras vidas, cuando nos salvó, nos justificó, inmediatamente Él nos vistió con las vestiduras de Cristo y estamos delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que es la iglesia delante de Dios. Y por eso dice ahí, ese lino fino con el que es vestido la iglesia, esas son las vestiduras de Cristo. La vida que Él llevó, inmediatamente, esa es la justicia de Dios con la cual todo creyente es investido. Entonces es muy importante eso. Miren, otra vez la pregunta para darle más, un poquito, apresurarnos un poco para no tomar mucho tiempo. La pregunta que yo les hice hace unos momentos, ¿por qué era importante la segunda venida de Cristo? ¿Verdad? Y les dije yo que esa segunda venida de Cristo tiene que ver con dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la iglesia y otro aspecto que tiene que ver con Israel. Bueno, en el primer aspecto que tiene que ver con la iglesia es a lo que Pablo le llama el arrebatamiento, a lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Y cuando se habla del rapto, eso tiene que ver con el día cuando Dios va a recoger a su iglesia, la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, no importa en dónde esté, en cualquier parte del mundo, en África, en el continente europeo, en el continente americano, en Centroamérica, Suramérica, en cualquier parte del mundo, todo aquel que puso su fe y su confianza en Cristo, desde el día del Pentecostés hasta la última persona que se haya convertido a Cristo, ahí forma parte de la iglesia del Señor. Y Dios ha prometido que un día Él llevará a la iglesia a su presencia. Es muy importante nosotros grabarnos eso, hermanos. Si tú verdaderamente has recibido a Cristo en tu corazón,
y pusiste tu fe y tu confianza en Él. No importa lo que suceda aquí en el mundo, qué circunstancia esté pasando, tú tienes esa promesa del Señor, de que si Él viniera, porque ese es lo que quiero también decir en referente del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia se dice en una palabra: inminente. La palabra inminente es que puede suceder de un momento a otro. Y el rapto de la iglesia, eso es, que puede suceder de un momento a otro. Puede suceder ahorita que salgamos del estudio, o cuando lleguemos a la casa, o mañana pasado. La cosa es que no sabemos cuándo pueda suceder. La razón que les digo esto es porque el rapto de la iglesia no tiene señales, no hay ninguna profecía que se tiene que cumplir. En otras palabras, no hay aviso previo que te haga ver que el rapto ya va a suceder, como mucha gente, ¿verdad?, que te dicen que saben el secreto que ni el mismo Señor Jesucristo supo en su encarnación. Su venida, su segunda venida. Él mismo dijo que ni los ángeles, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, solo mi Padre. Entonces hay gente aquí que te dice, en tal fecha va a venir Jesucristo, pues algo que verdaderamente ni el mismo Señor Jesucristo lo dice. Pero el rapto de la iglesia es un acontecimiento sin señales. Solo hay una cosa que sí tiene que ocurrir, eso sí les puedo decir. Por eso que les estoy diciendo que todo aquel que puso su fe y su confianza en Cristo desde el Pentecostés hasta la última persona que se haya convertido a Cristo, ¿cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando entre esa persona, la última, donde ya tenga determinado el Señor, ahí en ese momento, ¡pum!, sucede el rapto. Y la razón que les digo yo esto es porque ahí en Romanos, capítulo 11 y el verso 25, Pablo nos dice una escritura muy importante. Romanos, capítulo 11 y el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora iba a decir cuál es ese misterio. Que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otra versión dice que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces la iglesia se habrá completado hasta que haya entrado la última persona o el último gentil que se haya convertido a Cristo. Entonces Dios va a sacar a la iglesia de este mundo. Entonces miren, con esto concluyo, déjenme irme de bajaditas más. Vamos a hacer una diferencia en esto. Miren, en su primera venida, el Señor Jesucristo no vino a reinar, vino a morir. En su primera venida no vino para ser coronado, sino para ser crucificado. No vino para liberar a Israel del poder romano, sino para liberar del pecado y de la muerte a todos aquellos que algún día habrían de poner su fe y su confianza en Él. Pero miren, este es el punto. El pueblo judío no estaba esperando liberación interior del pecado. Ellos no querían saber nada de eso. Ellos querían una liberación exterior de la opresión romana. Pero como decimos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo no vino como un salvador militar, vino como un salvador espiritual. Entonces, antes de que Él vuelva en su venida literal, visible, corporal, gloriosa, para establecer su reino sobre la tierra y pues resolver todos los problemas de una humanidad caída, primero Él tenía que venir como Salvador para establecer un reino espiritual dentro de todos aquellos que confían en Él. Antes de que Él vuelva o que Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo primero que Él quería venir era venir a reinar en nuestros corazones. Los discípulos no tenían conocimiento de esto.
Los discípulos no tenían conocimiento de que la venida del Señor estaba en dos partes, como lo leímos ahí en Lucas.